Vamos a empezar con este nuevo tema de columnas. Vamos a definir lo que es una columna. Algunos lo llaman pilar, machón y demás. Pero para nosotros la columna va a ser un elemento estructural que trabaja a compresión. Entonces vamos a decir que la columna es un elemento estructural que trabaja a compresión, pero debido a su ubicación, me refiero a su ubicación en la estructura, el sistema estructural deberá también soportar solicitaciones de flexión, corte y también torsión. Entonces, todo eso ya hemos aprendido a diseñar. Es por eso que columnas vienen después de corte, torsión y flexión, porque todo eso entra en lo que es columnas. Ahora, ¿cómo es que falla una columna? Hay tres situaciones que ocasionan la falla de las columnas. Las columnas llegan a la falla debido a tres casos. Primero, la afluencia del acero en la cara de tensión. ¿Qué quiere decir esto? Que si vemos una columna, los aceros se encuentran ahí. Si lo vemos desde el punto de vista en planta, los aceros están ahí. Entonces, una columna puede estar sometida a lo que es la flexión. Entonces, hay un momento que gira en esta dirección, supongo. Es decir, que se origina un momento así. Entonces, ¿qué va a pasar con este acero? ¿Se va a traccionar o se va a comprimir? Se va a traccionar, mientras que este acero se va a comprimir. Entonces, puede que este momento sea lo suficientemente grande como para que esto se pueda traccionar tanto que
acero pueda fallar. Entonces ahí se produce una falla por flexión de la columna. Entonces si vemos qué está pasando, como esto está a flexión, esta parte se está empezando a traccionar, pero esta parte de la columna se está empezando a comprimir más que esta otra. ¿Sí? Esta se comprime solo un poco, ¿sí? Pero esta de acá se comprime más. Entonces, la segunda falla que se puede dar en la columna se debe al aplastamiento del concreto en la cara de compresión. Entonces, la cara de compresión resultaría ser esta. Esta es la cara de compresión y esta es la cara de tensión. Entonces, esta cara de compresión puede fallar a lo que es el corte. Perdón, a lo que es la compresión, al aplastamiento. Se puede aplastar, ¿no? Y puede fallar el hormigón antes del acero. Ahora, puede ser de que una columna sea muy larga y una misma columna sea bastante corta. El problema de las columnas largas es de que pueden fallar al pandeo. Imagínense que agarran una regla y la empiezan a comprimir. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción más normal de la regla? Pues que empiece a pandear. Fíjense esto. Ahí tengo la regla y si la empiezo a comprimir, pandea. ¿Entienden? Esa flexión que hace la regla se llama el pandeo. Y eso se debe a que la regla es muy larga, muy alta y tiene un espesor muy pequeño. Pero si utilizo un elemento más contundente, a esto no pandea, ¿no? Como la regla aguanta más. ¿Sí? Entonces, segunda forma, o la tercera, más bien, que puede fallar una columna, se debe a lo que es el pandeo. Entonces, el pandeo se refiere a ese efecto donde la columna empieza a flexarse, a descontrolarse. Eso es lo que es el pandeo. Bien, vamos a definir algunas cosas y vamos a hablar de un concepto que necesitamos que se llama el centroide plástico. Es un punto en realidad, un punto de equilibrio. Centroide plástico es el punto de, no, un punto en la sección de columna donde la fuerza axial actúa produciendo
en toda la sección de formaciones iguales. Entonces voy a explicarlo. Si esta es la sección, imagínense que este de acá es el estribo y aquí tengo fierros. Pónganse que tengo unos fierros variados y el centroide plástico es un punto en el cual todos los esfuerzos o todas las deformaciones son iguales. Entonces voy a escribir esto para que entonces voy a definir esta distancia inicial. Esta es la distancia de 2. Estoy viendo en planta la columna y fíjense, este valor de acá hasta el centroide es 10. Claro, toda la columna es H y aquí es B. Entonces el centroide plástico es un punto donde todas las deformaciones en los fierros es igual. En este caso tengo un desequilibrio en cuanto a los fierros. Entonces el centroide plástico se va a ir moviendo. Pero si tuviera los fierros de forma simétrica, entonces el centroide plástico coincidiría con la mitad de la columna. Entonces, Y0, que es la ubicación del centroide plástico, va a ser igual a AG, que es el área de la columna, por 0,85 por F'C por H medios más A'S por Fy por D1 más AS2 por Fy por D2 dividido entre AG por 0,85 por F'C más A'S por Fy más AS2 por Fy. Entonces, esta es la ecuación que nos ubica el centroide plástico. Como les digo, tal vez tendría sentido utilizar esta ecuación cuando tenemos, como se ve, un desequilibrio en cuanto a los fierros. Pero si tenemos un equilibrio, o sea, simétrico, pues el centroide plástico sería simplemente la mitad de la altura del columna. ¿Sí? Entonces, esta ecuación podría servirnos en algún momento para hallar el centroide plástico. Recordemos que AG es igual a la base por la altura.
que es el área de la sección bruta. Bien. Ahora vamos a concentrarnos en el diseño de lo que son las columnas cortas. Tal vez en la materia de estructuras de madera, tal vez se acuerdan, han visto el diseño de columnas cortas, largas e intermedias. Pues no es lo mismo diseñar una columna corta que una columna larga o intermedia. Entonces, ¿qué es lo que define qué tan largo es una columna? Es el término de la esbeltez. En maderas se calculaba la esbeltez. ¿Sí? Entonces, con la esbeltez nosotros nos dábamos cuenta si era una columna larga, intermedia o corta. Y para cada caso teníamos ecuaciones. Entonces, en hormigón armado es lo mismo. La esbeltez es lo que nos define si una columna es corta, larga o intermedia. Vamos a hablar en este curso acerca de las columnas cortas. Columnas intermedias y largas ya es un tema de maestría, así que no vamos a hablar acerca de eso y les voy a explicar luego la razón. Entonces hablemos de columnas cortas. Entonces, una columna corta, su principal razón es de que falla a lo que es el aplastamiento del concreto. Es una columna corta, falla al aplastamiento de concreto. Acuérdense en el caso de la regla, si es una columna larga, entonces no va a fallar al aplastamiento, sino lo primero que va a fallar es a la flexión, al pandeo. Entonces una columna larga no falla a lo que es la compresión, sino falla a lo que es el. Entonces aguanta menos. No estamos aprovechando las resistencias del concreto, sino que es un asunto más geométrico. Entonces, por eso nos concentramos en las columnas cortas, que son las que más aguantan. Entonces, el valor que mide la esbeltez, tanto en maderas, en estructuras metálicas, en todas las materias, es el valor de lambda. Entonces, lambda, que es la esbeltez, es igual a un coeficiente de rigidez K dividido o multiplicado por la luz libre dividido entre el radio de giro. Entonces, para que sea corta, esto tiene que ser menor a 22. Si es el caso, estamos hablando de una columna corta. Pero si sobrepasa a 22 la esbeltez, entonces estaríamos hablando de una columna intermedia o probablemente. Este valor de ED es el radio de giro. Ustedes probablemente se están preguntando qué es eso. Bueno, el radio de giro es el radio de la curva que describe una columna en el momento del pandeo. Entonces, si esta es una columna, va a tener una ligera deformación. Y esto, respecto a un punto,
es lo que conocemos como el radio de giro de esa circunferencia. La norma ACI me dice que para evitar todo este problema, puedo tomar el radio de giro igual a 0.3 de la altura de la columna. Para efectos prácticos. Este LU, habíamos hablado que era la longitud efectiva, en realidad, ¿no? Y finalmente, K es un coeficiente de rigidez. Esto se ve en varias materias. Tal vez la primera vez que han visto esto era en resistencia de materiales 2. Imagínense este sistema estructural. Tengo fijo. Entonces, si tengo un caso así, K es igual a 1. Entonces, la longitud efectiva equivalente es K por L. Bien. Otro caso podría tener cuando esto es un empotramiento. En este caso, la deformación podría ser así. Pero en este caso, la deformación podría ir así. ¿Sí? Manteniendo lo que es la rigidez al principio y al fin. Y para esto nos recomienda tomar un K de 0,5. Entonces la luz efectiva simplemente sería esta pequeña parte. Que sería K por LO. Y finalmente podría tener un sistema porticado. Imagínense una estructura, un pórtico, y en medio de todo el pórtico hay una columna. Acuérdense de que es un sistema donde ya está establecido, está porticado, ¿sí? Y me interesa esta columna, entonces este va a tener un comportamiento diferente. Entonces voy a tomar entonces va a ser simplemente la parte del panel, bueno, la parte que se deforma, la columna, que va a ser K por L1. Y para esto me recomienda que K tendría que estar entre 0,5 y 1. Entonces no tengo que equivocarme en el valor de K, sino que dependiendo del caso, tengo que elegir el correcto. Bien, ahora, ¿cómo calculamos la capacidad de carga de una columna? Hablemos de columnas cortas
con carga axial, con unas cortas con carga. Entonces podríamos decir la resistencia nominal de la compresión pura será P0 es la compresión pura, 0,85 por la resistencia del concreto, el área bruta menos el área de los estribos, más el área de los estribos por FI. Otra forma importante. Cuando hablo acerca de la compresión pura, me refiero a que en la columna únicamente está actuando compresión y no flexión. En todos los puntos de la columna está presente la compresión. Claro, es una situación irreal porque casi siempre hay flexión. Ustedes han visto que los resultados que nos han avanzado columnas encontramos movimientos. Significa que hay cierta flexión. Pero por lo general en las columnas de abajo, de la primera planta, no encontramos valores elevados de la flexión, sino pequeños. Pero a medida que vamos subiendo el piso y los últimos pisos son los que presentan más flexión, también compresión. Entonces es poco probable decir que una columna únicamente trabaja con presión, sino también a flexión. Bien. Entonces, P0 es la carga axial de compresión pura. La ST es el área de acero de la sección, no es de los estribos, sino es de la sección. La norma nos dice que siempre tenemos que tomar en cuenta una excentricidad accidental de mínimo 2 centímetros. Entonces, eso va a producir una ligera flexión. Y nos dice lo siguiente. Tomando en cuenta la excentricidad. En el caso de las columnas con estribos, sabemos que esto es 0,8 menos el área del acero. Entonces, esto es tomando en cuenta
la excentricidad accidental, multiplicamos todo por un valor de 0,8. Pero si la columna tiene suncho, ¿quién sabe lo que es el suncho? O es una columna sunchada. Leandro. Miguel, ¿qué es una columna sunchada? No sé. A ver, ¿dónde está? Ah, ya programa que dice 4. A ver. Este, Luis, una columna sunchada. No sé, Inge. Entonces, a ver. León Pérez. Un, un solo estribo que está girando en toda la columna, Inge. Una pata nomás Muy bien. hinchada. De forma helicoidal, ¿no? Entonces, una columna sunchada es cuando como estribo tiene una hélice, ¿no? Y generalmente se da en columnas circulares, donde el estribo es circular y los fierros están ahí, ¿no? Y el estribo es un suncho, es decir, una hélice, ¿sí? A eso le llamamos una columna sunchada, ¿sí? Bien. Entonces, de esa forma podemos calcular la carga nominal. Entonces, digo que PN es la carga axial nominal. Vamos a seguir. Mucho que avanzar todavía. Pero, ¿qué pasa si la columna está sometida a lo que es la flexo compresión? Entonces, las fórmulas van cambiando. Hablemos de las columnas cortas sometidas a carga axial y flexión. ¿Sí? Entonces, esta flexión se debe a la acción de una carga excéntrica que está actuando. Entonces, eso lo voy a anotar. La flexión
en columnas puede deberse a la acción de una carga excéntrica. La columna. Entonces, eso significa que si tengo la columna, y sé que el eje está acá, pero esta carga tiene su actuación aquí. Entonces, eso genera una excentricidad. Entonces, el momento que produce esto va a ser la carga P multiplicado por la excentricidad. Entonces, P, voy a decir que es la carga actuante y M es el momento actuante total. Y E es la excentricidad medida a partir del centro de la columna. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos también calcular cómo trabaja a la flexoconstrucción de la columna. Entonces, vamos a analizar eso. Fíjense que esto es una sección de una columna. Y voy a empezar a trazar para poder analizar los esfuerzos. Vamos a decir que este de acá es el eje neutro.
Bien. Entonces, aquí el 0, este valor va a ser h hasta acá nomás. La parte que está trabajando la compresión. Y vamos a decir que esto es el área de acero 1, el área de acero 2, el área de acero 3 y un área de acero 4. Pues a partir de aquí se mide las distancias de los aceros y nos va a servir para el análisis. Bien. Ahora, ¿cómo es el asunto de las deformaciones? Entonces voy a analizar las deformaciones. Y tengo algo así. Donde aquí tengo la deformación del concreto y del acero también a compresión. Este de acá es ES2 y este de acá es ES1. Que generalmente en el caso del concreto, en el momento de la falla, es 0.03. Entonces la deformación de este acero, pero este va a estar a tracción, va a ser ES3 y este ES4. La profundidad del eje neutro es C. Y aplicó el teorema del diagrama parábola rectangular. Porque la deformación o la distribución de esfuerzo tiene forma parabólica. Pero como no es posible analizar una parábola, entonces lo voy a utilizar como si fuera un rectángulo. Entonces estos son los esfuerzos. Tracción tienen un área de acero 4 por FS4. O sea que no están llegando a la fluencia. Se están traccionando, pero no llegan a la fluencia. Pero sí tienen un valor antes de la fluencia. Este acero sería la tensión AS3 por FS3.
Y aquí tengo una compresión que es AS2 por FS2 en sentido contrario. Y finalmente tengo aquí AS1 por ES1. Entonces, este es el mecanismo en el cual trabaja. Cuando la columna se está siendo sometida a flexión compuesta, estos fierros de aquí se jalan y estos se comprimen. Entonces, necesariamente tiene que haber un equilibrio para poder resolver. Entonces, ¿qué pasa? Estos aceros se están comprimiendo, ¿sí? Y estos se están empezando a jalar. Entonces, esta compresión es equivalente al área de acero por el esfuerzo en el cual están siendo comprimidos estos aceros. Entonces, es importante que armemos todo el sistema en base a estos aceros y al esfuerzo en el cual están trabajando. Vamos a definir lo que es el bloque de compresión, ¿sí? Que es la parte del hormigón que se está comprimiendo. Esta parte se está comprimiendo y esto es 0.85 por F'C por D por A. Entonces, es la compresión de todo el bloque de hormigón. Entonces, la compresión del acero, como esto se está comprimiendo, estos aceros también se están comprimiendo. Es AS1 por FS1. El 2 sería AS2 por FS2. Para estos están en compresión C, pero están en tracción y están en tracción. Entonces CS3 va a ser igual a S3 por FS3. Y CS4 a S4 por FS4. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, puedo concluir de que la carga axial nominal es la compresión del concreto más la compresión del acero de arriba más la compresión del acero que está al lado menos la tracción. Este S3 y S4 significan a la posición de los fierros, ¿sí? Esa es una fórmula muy importante para calcular lo que es el diseño, la compresión de una columna. Por lo tanto, puedo decir que el momento nominal resistente de la columna va a ser este. Momento nominal C sub C por
Y0 menos a medios más C S1 por Y0 menos D1 CS2 D0 menos D2. Ahora vienen los que son atracción. Menos TS3 por D menos Y0. Y0. Entonces, esta es una importante fórmula. Menos TS4 de no está bien. Para evitar el signo negativo. Perfecto. T4 menos Y0. Entonces, ese es el momento que puede resistir una columna, el momento nominal. Y de ahí podemos sacar el momento seguro y todo. Pero hay cosas que tenemos que conocer. ¿Cómo calcular los valores de EPS según el cálculo? Eso vamos a ir viendo. Para eso necesitamos conocer la condición balanceada para poder estimar si estamos en una falla frágil o en una falla dúctil. Y así poder saber cómo calcular el factor de EPS. Entonces, hablemos de la condición. Perdón, Inge, en la fórmula, al empezar, el primer paréntesis, y es 0 menos, no se A entiende ese, medios. medio. A medios es. Gracias. Ya. Bien. ¿Qué es la falla balanceada? ¿Qué significa falla balanceada? A ver, ¿qué recuerdan? Pamela, ¿te acuerdas qué es falla balanceada? Gustavo, falla balanceada.
Inge, ¿será bajar de talla? No, Cuando falla la suya el concreto, sí. No solo el concreto, sino también de acero. el acero. Los dos fallan al mismo tiempo. Con la falla balanceada podemos saber si estamos en lo que es la falla frágil o la falla ductil. En el caso de las columnas, buscamos la falla frágil, no la dúctil. Y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a escribir aquí. Eh, en columnas, la falla balanceada será cuando se produce la falla de concreto y la afluencia del acero. Entonces, esa es la falla balanceada. Si vemos cómo es esto, esta es la profundidad del eje neutro en condición balanceada. Esto es, podríamos decir, la distancia D, que en caso de viga sería como el canto útil. Esta es la deformación del concreto. Creo que aquí me he equivocado. Esta deformación unitaria del concreto. ¿Sí? Y esta es la deformación unitaria del acero. Bueno, sí, más. Entonces, este es el eje neutro. Entonces, CD sobre D 0.003, estoy haciendo semejanza de triángulos, es 0.03 más la deformación. De aquí despejo CD, que va a ser y lo multiplico por D. Por otra parte, la deformación del acero es Fy dividido entre el módulo de elasticidad del acero.
que sería FY dividido entre 2 por 10 a la 6. Entonces, CB va a ser 6.000 por D dividido entre 6.000 más FY, ¿no? Porque 1 dividido entre, bueno, si multiplicamos esto por esto, nos va a dar 6.000. ¿Sí? Si emplazamos esto acá, vamos a tener directamente esto. Entonces, esta es una fórmula importante que nos permite conocer la profundidad del eje neutro para una condición balanceada. Entonces, esto también nos puede definir lo que es la excentricidad balanceada. La excentricidad balanceada para esta bien. ¿Eso qué significa? Que tiene que haber en la columna un valor de una excentricidad balanceada para que el acero pueda fallar en conjunto con el concreto. Los dos puedan fallar. Esos valores es la nominal balanceado y este es la carga axial nominal balanceada. ¿Sí? Qué feo salió esto. Ahí sí. Bien. Entonces, en base a la condición balanceada, lo que está a la izquierda es falla dúctil y lo que está a la derecha es falla frágil. Entonces decimos que la falla dúctil falla primero el acero, entonces la condición sería que el valor de C tiene que ser menor al C balanceado. Eso es para columnas. Entonces la profundidad del eje neutro tiene que ser menor a la profundidad del eje neutro en condición balanceada. Y hablamos de una falla frágil. Entonces, falla primero el concreto. Entonces, C es mayor a 0.
Eso significa que aquí es la condición balanceada y esta parte es la falla dúctil. Y esta parte es la falla frágil. Entonces, si aquí me cae el valor de C, falla dúctil. Si me cae aquí, falla frágil. Entonces, este valor de C, B es muy importante para poder determinar todo esto. Muy bien. Ahora lo que nos falta es analizar el diagrama de interacción, ver los factores de reducción para columnas. Nos falta ver el refuerzo máximo y mínimo. Y también la distribución del acero transversal, tanto para columnas con estribos como para columnas. O sea que nos falta algo. Y es un poco tarde, no vamos a alcanzar. Lo que podemos hacer ahora es prender nuestras cámaras para sacar una evidencia. ¿Podrían prender, por favor? Bien, esto lo voy a grabar para que lo puedan tener. Recuerden, jóvenes, que ya está cerca del examen y tienen que entregar la segunda parte de su proyecto. Entonces, eso es importante. ¿Sí? No lo dejen para última hora, muchachos. ¿Alguna pregunta, lo que quiera decir antes de cerrar? Ingeniero, una pregunta. ¿El proyecto va a ser hasta viga tipo o hasta columnas? Columnas más. Columnas. Listo, Inge, gracias. ¿Algo más? Ya sé que del examen solo va a entrar lo último que hemos avanzado, ¿no? Del segundo parcial. Columnas más va a estar. Inge, para el ¿Cuándo martes es está programado el examen. Entonces no va a estar columnas, solo vigas. Sí, el 15, para esa fecha está programado. Se han salvado. Ya. Va a entrar vigas entonces. Sí, nos hemos atrasado de alguna forma. Ya, jóvenes, nos vemos.